Muy bien, entonces el tema de estática uno, como ya se les había explicado, tiene que ver con la primera condición de equilibrio, ¿sí? Entonces, para eso nosotros necesitamos a las fuerzas hacer sus descomposiciones rectangulares, que es lo que se tiene que hacer para poder hallar el equilibrio, ¿sí? Entonces, aquí tenemos operaciones básicas, me dice, ¿no? Operaciones básicas. Entonces, como nosotros ya hemos estudiado vectores, sabemos que es un vector, ¿sí? Aquí está un vector, por ejemplo, el vector F, que es de fuerza, pero que tiene un ángulo, que tiene una dirección, ¿ya? Al ángulo se le llama dirección. El ángulo tita, eh, esa es su dirección del vector, pero yo necesito descomponer este vector. Se va a descomponer en un vector horizontal y en un vector vertical. Es algo también como hicimos en el movimiento parabólico. Necesitábamos descomponer, en ese caso era el vector velocidad, ahora es el vector fuerza. Entonces, igual, de la misma forma se trata, ¿no? Aquí tengo la fuerza, aquí en el eje X, fuerza en X, y en el eje Y, fuerza en Y. ¿No? Parecido a lo que hemos visto en el movimiento parabólico también, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo se descompone? Pues, para eso, este ángulo de aquí, el ángulo tita, a ti te lo van a dar y va a tener que ser conocido el ángulo, ¿no? De un triángulo notable. Como ustedes han hecho ya sus triángulos notables, ya saben las funciones trigonométricas o las razones trigonométricas, entonces no va a haber problema ahí. Ya, aquí está, ¿no? Si yo quiero hallar la descomposición de la fuerza sobre el eje X, ahí está X, a la fuerza se le multiplica por el coseno del ángulo. Ahí está. Fuerza por coseno del ángulo. Aquí está. Más clarito, ¿no? Y si quiero hallar la descomposición en el eje Y, ¿por cuánto se le multiplica o por qué razón trigonométrica? Por el seno de El tita, seno. No, ¿ya? Y el ángulo, eso va a ser conocido, ¿no? De repente tita va a ser 37 grados, 53, 30 o 60 o 45, de los triángulos que se les ha dejado tarea, de esos. Entonces, como ya lo saben, solamente reemplazas ahí y multiplicas por la fuerza y listo, obtenemos la fuerza en X y la fuerza en Y. Fácil. Muy bien, mira, aquí vamos a ver un ejemplito. ¿Qué dice? Si F es igual a 10 newton, es la fuerza, ¿sí? Y tita es 53 grados, ¿qué módulos representan los componentes rectangulares f de x y f de y? ¿Qué módulos? O sea, ¿cuánto valen los vectores fx y fy? Muy bien. Entonces fácil, ¿no? Pero lo vamos a hacer en la pizarra para que todos entiendan. No es difícil, ¿no? Entonces, ejemplito, era aquí el ejemplo. Uy, vamos a cambiar de plumón. Ya. Entonces, en el ejemplo, me da un vector con un ángulo de inclinación, ¿sí? Entonces, como ya les dije, ¿no? Tienen que usar su reglita, ¿sí? No quiero a mano, ¿ya? Entonces, dibujas tu plano cartesiano, así, luego así, y me dibujas la fuerza, ¿no? La fuerza que está así. Ahí está, ¿sí? Dice que este es el eje X y este es el eje Y. Aquí está el ángulo. Esta es la fuerza. Pero el módulo de la fuerza, dice que el módulo se pone entre barritas, ¿ya? El módulo de la fuerza es 10 newton. También le ponen eje, nada más. Ya, no hay problema. Vamos a ponerle 10 newton. ¿El ángulo cuánto es? 53 grados. Entonces aquí pongo 53 grados. Tengo que hallar su componente fx, ¿sí? Y la componente fy. Entonces, cuando yo quiero hallar el vector en x, a la fuerza, a 10, se le va a multiplicar por el coseno del ángulo. 53 grados. ¿Sí? Nada más.
¿no? Entonces, pero hay que dibujar, pues, ese triángulo, ese vector. ¿Dónde está? El fx. El fx, ¿dónde está? Está aquí. Entonces lo tienes que dibujar. ¿Sí? Más o menos está así, ¿no? Está en esta dirección. Donde termina el vectorcito, ahí también termina este vector. Ahí está el vector fx. ¿Te das cuenta? Estoy descomponiendo. Mira, este vector que está ahí inclinado, lo descompongo en un vector f de x, y ahora también tengo que descomponer en un vector f de y. Entonces aquí también trazo un vector, ¿no? Porque si no trazo justo a la altura, ¿sí? Si quieren ser exactos. Ya está. Este es el vector fy. Listo. ¿Cómo se halla fy? Al módulo, o sea, al vector total, vamos a decirle así, se le multiplica ahora por el seno. Si aquí tú te confundes y pones a x, pones seno y a y pones coseno, ya está mal todo, ¿no? ¿Ya? Entonces no te olvides, donde descanse el O sea, ángulo, profesor, donde está echado el ángulo, X sí o sí, X ¿sí? sí o sí tiene que ir con coseno y Y con seno. Sí, sí o sí con coseno y y con seno. Pero ¿qué pasa si el ángulo no me ponen aquí y me ponen aquí? Ahí sí cambia las cosas, ¿ya? Ah, ambos serían seno. No, si el ángulo estaría aquí, cambia de posición nada más. Esto ya sería por coseno y esto sería seno. ¿Se entiende? Ah, ya, ya, ya. Ya, listo. Ujú. Se acabó. Entonces, si te cambian de posición el ángulo, tú tienes que ver Profesor, dónde... puede repetir, no lo escuché bien. A ver, aquí está el ángulo, ¿sí? Ya. ¿Dónde descansa el ángulo? ¿Dónde está echadito el ángulo? En el eje X, ¿sí? Entonces, donde está echado es coseno. Donde no choca el ángulo es seno. Ya. ¿Qué pasa si el ángulo me lo ponen aquí? Si el ángulo estaría aquí, ya no aquí. Entonces, ¿dónde descansa este ángulo? Aquí. ¿Dónde descansa? Ahora esto se va a convertir en coseno y el otro obviamente sería seno. ¿Ya? Ok, profe. ¿Se entendió? Listo. Sí. Pero mayormente los ángulos van a estar aquí. Y si por A o B te ponen aquí, tú haya pues este ángulo. Porque entre los dos, ¿cuánto suman? 90, pues, ¿no? Entonces, si a mí me ponen por aquí Ujú. 37, mejor lo cambio y aquí pongo 53. Y trabajas de la misma forma. ¿Sí? Ya está. Entonces, donde descansa el ángulo, donde choca el ángulo, es coseno. Y el otro es seno. Listo. ¿Cuánto vale aquí f de x y cuánto vale f de y? Entonces, a 10 se Profesor, le va a multiplicar FX, coseno de 3 quintos. 53. 3 quintos, 3 quintos. ¿Sale 6, profe? Es 4/5. Profesor, es 4/5. Coseno de 53 es 4 quintos. Ya. Sí, es No, no, 4. sí está bien, es 3/5, profesor. Es 3/5. Profe, sale 6. Uy, creo que no han FX hecho sale esa 6. tarea. Creo que no han hecho esa Profesor, sí tarea. sale, es 3 quintos. Es 3 quintos, ¿sí o Sí, no? sí, es 3/5. Ya. Sí, profe. Ya miren, para salir de dudas, aquí, si me olvido, entonces tienes que dibujar tu triangulito. A 37 se le pone 3K, 4K, 5K. Coseno de 53 es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, 3 quintos. ¿Ya? Entonces, por eso se les ha Sí. dejado esa tarea para que ustedes ahí sepan, ¿no? De dónde sale. Muy bien. ¿Y a cuánto es 10 por 3 quintos? Sale 6. 6, profe, sale 6. 6, profe. FY vale 8. FY 6. vale 8. 6 newton. También FY vale 8. FY vale 8. Sería 8 newton. Vale 8, profe. seno de Vale 8. 53, 4/5. 4 4 quintos. quintos, 4 4 quintos. quintos. 10 por 4 quintos, 8, 8. 8 newton. Newton. 8, Ya sí. está. Esa es la descomposición. Entonces, la fuerza en X vale 6 y la fuerza en Y vale 8. Fácil. Por eso es que deben saber bien las razones trigonométricas, ¿no? Muy bien. Sigamos revisando el PDF. Ya, entonces miren, el ejemplito 1 ya está resuelto, ¿sí? Entonces aquí ustedes van a completar nada más. Vamos al problema 2.
o al ejemplo 2. Dice, vamos a descomponer la fuerza vertical F sobre el bloque en dos. Una a lo largo del plano y la otra perpendicular a dicho plano. La fuerza es 40 newton y mire, está inclinado 53 grados. Listo. Uy, ahora, ¿cómo hacemos esto? Vamos a la pizarra. Eso sería el ejemplo 2, ¿no? Ya miren, fácil No también. lo borré. 1. Y vamos a poner ejemplo 2. Ya, entonces tenemos el gráfico. Vamos a dibujarlo. Tenemos un plano inclinado. Y aquí hay un ángulo, ¿sí? Esta es la horizontal. Ya. Dice que el ángulo es 53 grados. Muy bien. 53. El bloquecito lo vamos a poner por aquí. Ahí está el bloquecito, ¿sí? Entonces, esta fuerza es su peso, pues. Este es su peso. ¿No? Este es su peso. F. 40 newton. ¿Cuánto vale? 40 newton. 40. Sí. Muy bien. Ya, hasta ahí solamente hemos dibujado, pero nos falta hallar la descomposición de esta fuerza. ¿Cómo? Una a lo largo del plano, dice. O sea, va a haber una fuerza aquí a lo largo del plano, dice. ¿Cuál es el plano? Es este, pues, ¿no? Ya. ¿Y la otra cuál es? Perpendicular a dicho plano. ¿Qué significa perpendicular? Que forma 90 grados con dicho plano. O sea, lo que yo tengo que hallar es esto. Mira, esta fuercita, voy a hallar una fuerza que va a estar sobre el plano. Así. Y otra que va a estar perpendicular. Pero tengo que graficarla así. ¿Sí? Ya, mira. Perpendicular al plano. ¿Por qué perpendicular? Porque aquí está formando 90 grados. Ya vamos a ponerle aquí, 90 grados. Ahí está. ¿Sí? O sea, muy bien. Y la otra que va a lo largo del plano, dice. Ya. Entonces, esta fuerza se descompone así. Una que viene por aquí y otra aquí. Entonces, es como si tu eje, este plano cartesiano, ¿cómo es el plano cartesiano? El plano cartesiano es así. Ajá, como una cruz. X, Y. Pero ahora mi plano cartesiano ha cambiado. O sea, este eje X está inclinado, mira. Y el eje Y está aquí. ¿Te das cuenta? Cierto, cierto. Ujú. Entonces aquí le vamos a poner así, punteado para darnos cuenta, ¿ya? Ujú. ¿Te das cuenta? Ahora, este es mi eje X, mira. Y este es mi eje Y. Ya, ahora, este ángulo 53, escucha, viene aquí. Viene aquí. Por geometría. Viene ahí. 53. O sea, este ángulo lo traspasas aquí. Ahora mira. Este eje es el eje Y, ¿sí? Pero ojo, el ángulo está descansando aquí. Como te dije aquí, si el ángulo descansa en esta fuerza, digamos, era coseno. Entonces, ¿cuál sería coseno? ¿Este o este? Sería este Otro. aquí porque ahí está Ajá. descansando el ángulo. ¿Me entiendes? Este sería Está coseno. chocando ahí el ángulo. Ah, ya. O sea, Ujú. quiere decir que este vector de aquí se le va a Va a llamar, ser se le va a coseno. decir, ¿cuánto vale? 40, ¿no? 40. Ajá. 40 por coseno, porque ese ángulo choca. Cuando el Coseno de ángulo 53. al Por coseno de 53. él No, pone 53. Coseno de 53. 53. Esta fuerza. Y esta entonces, ¿cómo es? Esta es 40 por el seno de 53. ¿Ya? De repente es 24, ahí es 24. Sí. Mira, aquí le vamos a llamar F1 y a esta le vamos a llamar
F2. F2. Ya está. ¿Ya ves? Entonces, ¿cuánto valdría la fuerza F1? Ya tienes que multiplicar, ¿no? Vamos a poner aquí abajito. F1, o sea, esta fuerza de aquí, que es la que está en el plano, a lo largo del plano, es 40 por... F1 vale 32, profesor. 32 y F2 vale 24. ¿Cuánto es el Ajá, centro yo aquí de decía- 53? 4, sí, 4 quintos. 4 4 quintos, quintos. profesor. ¿Cuánto es 4 por 4? 40 por 4 quintos. 32. 32. Y el otro ya le dije yo 32 hace rato. newton. Muy 32 Era bien. 24. Y la Newton. fuerza 2 es 24. sería Ajá, 4 yo le dije por hace 3 rato. quintos. Sí, ya le dije. Sí, 4 por 3 quintos, ¿cuánto es? Era 24. 24, le dije. 24 Newton. 24 newtons. 24 newton, ¿sí? Ujú. Se nota, ¿no? Se ve. Ya vamos a poner más arriba. Ujú. Listo, entonces ya he hallado las dos fuerzas. He descompuesto esta fuerza de 40 newton en una que es perpendicular al plano, que vale F2, salió 24, y he descompuesto en otra que vale F1, y eso vale 32. ¿Sí? Entonces, cuando tengas un plano inclinado, este angulito, ¿a dónde se va? Aquí. Y de ahí descompones. ¿Ya? Entonces, donde el ángulo choca es coseno, donde no choca es cero. Ya está, una forma más fácil. Igual aquí, ¿no? Donde el ángulo chocó, coseno. Donde no chocó, cero. Listo. Muy bien. Pasemos al ejemplito 3. Entonces, estamos explicando paso por paso para que se entienda, ¿no? A ver, ahí está el PDF. Listo. Entonces ya está hecho el ejemplo 2. El ejemplo 3. Dice, hallar la fuerza resultante del gráfico mostrado. F1 es 50 newton, F2 es 30 newton y F3 es 13 newton. Listo. Ya mira, es otro tipo, ¿no? Es otro tipo de resultante que vamos a hallar. Entonces, a ver, viendo, aquí hemos visto de una fuerza, aquí hemos visto del peso, porque esto en realidad es un peso, y aquí vamos a ver de varias fuerzas. Muy bien. A ver, lo vamos a hacer por este ladito. Ya, problemas así como ese, el ejemplo 3, algo así va a venir en el examen, ¿ya? A ver, vamos a borrar nomás esto. ¿Sí entendido, no? Esta es la 1. Ya, entonces, en el ejemplo 3, me está pidiendo la resultante, ¿sí? Muy bien, entonces, ejemplo 3. Vamos a dibujar esas fuerzas. Entonces, este es un plano cartesiano. El eje X, el eje Y. Ya, más o menos. Aquí hay una fuerza. Esa fuerza vale F1. ¿Pero F1 cuánto vale? Directo le ponemos 50 newton, dice. 50 Newton. Ya. Aquí hay un ángulo. 37 grados. Aquí hay otra fuerza. F3. Aquí encima del eje X ya está la fuerza F3. Y aquí hay otra fuerza hacia abajo, ¿no? Encima del eje Y, pero hacia abajo estaría esta fuerza que le han puesto ahí, F2. ¿Está bien? F2 vale 30 newton. F3 vale, ¿cuánto vale F3? 13 newton. Entonces aquí le ponemos 13. 13 newton, ¿ya? Pues no le voy a poner la N porque no alcancé. Pero sabemos que es newton. Profesor, F1 sería también coseno, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Entonces, cuando yo tengo varios vectores,
¿Cuántos tengo? 3, ¿sí? Este vector ya no lo voy a descomponer porque ya está en el eje X. Entonces no lo tocas, ¿no? Este es el eje X. Este es el eje Y. ¿Sí? Ya. Entonces, este vector ya no lo descompongo, lo dejo ahí. Este tampoco, porque ya está sobre el eje Y. No puedo descomponer. O ustedes ven algún ángulo que tiene la fuerza 3. No hay. La fuerza 2 tampoco. ¿Quién tiene ángulo? La fuerza 1. Entonces, a la fuerza 1 hay que descomponer. Muy bien. Entonces, si la fuercita está mirando hacia allá, sus descomposiciones va a estar a la derecha y otro va a estar arriba. ¿Sí? Ya, entonces, lo que vamos a hacer es descomponer esta fuerza. Entonces, voy a agarrar mi regla. Voy a trazar aquí la fuerza F1, pero X. Fuerza F1, X. ¿Por qué X? Porque está sobre el eje X. Y ahora voy a trazar otra fuerza hacia arriba, que va a ser mi fuerza 1, pero ya no X, sino que Y. ¿Por qué Y? Porque está sobre el eje Y, pues. Listo. Esta fuerza 1X choca con el ángulo. Entonces, cuando chocaba con el ángulo, ¿qué se pone? ¿Seno o coseno? Seno. Coseno. Entonces, por aquí, Seno. Ah, seno, seno. F1X va a ser igual a la fuerza total, ¿cuánto es? 50 50 newtons. por coseno del ángulo, 37 grados. Y la fuerza 1Y va a ser igual 50 por... No choca, ¿no? Está aquí. Seno. Seno de 37 grados. Listo, díganme ustedes, ¿cuánto sale aquí? ¿Cuánto sale aquí? Sale 40 40 arriba y 40. sí, 40 newtons y 30. Listo. Ya saben de dónde sale, ¿sí? Porque aquí tienes que reemplazar coseno de 37, que es 4/5, ¿no? No. No, Sí. coseno de 37 es, claro, está bien, 4/5. Está bien, está bien. 4 puntos. 4/5, ¿sí? Seno de 37, 3/5, pues sale 30. Muy bien, ya. ¿Eso nomás es? No. Tenemos que hallar ahora. Este vector de aquí ya se ha descompuesto en dos, en un X y en un Y. O sea, este vector ya no hay. En vez de, ¿quién está? Estos dos. Ah, ya. Entonces, para hallar la resultante de todos esos vectores ahora, porque este vector ya no está, vamos a poner así una X, ya no está, solo está estos, entonces vamos a hallar la sumatoria, este es un símbolo de sumatoria, ¿ya? De las fuerzas en el eje X. ¿Cuánto es? ¿Eso qué quiere decir? Que voy a sumar las fuerzas que están en el eje X. A ver, observa el eje X. ¿Qué fuerzas hay? Aquí yo veo una fuerza que vale 13 Newton, que está apuntando ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿sí? Aquí yo veo otra fuerza, F1X, que apunta a la derecha. Entonces, ¿qué significa esto? Sumatoria, que voy a sumar los que van a la derecha menos los que van a la izquierda. ¿Quién va a la derecha? F1X. ¿Cuánto vale F1X? 40. 30. Y le voy a restar el que va a la izquierda. ¿Cuánto vale? 13. 13. 40 menos 13. 27. 27. Muy bien. Eso es en el eje, en las fuerzas en el eje X. Lo mismo voy a hacer, pero con las fuerzas en el eje Y. Las de arriba son positivas y las de abajo se restan. ¿Ya cuál va hacia arriba? F1Y. 1Y. ¿Cuánto 30. vale F1Y? 30 30. newton. Sería 30 menos 30. Menos 30 menos 30. el que 0, va 0. abajo. Sí. 30. 30. O sea, Es igual a 0. 0, 0. 0. O sea, en el eje Y la resultante es 0. En el eje X la resultante es 27. ¿Cómo hay entonces la resultante de todo el sistema? Se halla así. La resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en el eje X al cuadrado, Pitágoras, ¿ya? Más la sumatoria de las fuerzas en el eje Y al cuadrado. Eso es.
O sea, con esta formulita yo hallo la resultante. ¿Ya? Por aquí, si te parece extraño este símbolo, se El le profesor llama de 27. sumatoria, ¿ya? Sumatoria. Pero, profe, si es sumatoria, ¿por qué está restando? Es que el vector cuando va en sentido contrario es negativo, pues. ¿Ya ves? Ya. ¿Qué tal si hubiera más vectores aquí? Tenemos que sumarlos, pues. Solo que aquí hay uno nomás está yendo a la derecha. Puede haber más vectores, ¿ah? Puede haber otro vector también que esté aquí, que le vamos a hallar su descomposición. Ya. ¿Cuánto sale la resultante entonces? Es La resultante 27. total. Resultante es 27. ¿Cuánto sería? 27, profesor. Entonces lo que hacemos es reemplazar, ¿no? Entonces la resultante total es igual a la raíz. ¿Cuánto es la sumatoria de las fuerzas en X? 27. 27. 7 al cuadrado. Al cuadrado. Más Más la 0 sumatoria al de las cuadrado. fuerzas en el eje Cero al Y, cuadrado. 0. 0 al cuadrado. Pero 0 al cuadrado, 0. Sí, 27 Sí, al 0. cuadrado, Sale raíz de 27. eso, ¿cuánto es? Solamente es sale 27. 27, solo 27. Newton. Y esa sería Newton. la respuesta. ¿Ya? Esta es entonces la resultante. Resultante de las fuerzas. Ajá. Así se halla. Ya es fácil, ¿no? Listo. Sí. Ahora, en el examen yo te puedo poner aquí una fuerza con un ángulo, aquí también una fuerza con un ángulo, ¿no? Entonces, tú vas a descomponer, luego vas a sumar y vas a aplicar la formulita. Listo. Muy bien. ¿Ya? Ya, a ver, ¿se escucha? Sí, profesor, eso lo escucho. Ya, sí, Sí, se escucha, no sé qué ha profesor. pasado, se ha reiniciado el programa. Ya, listo, a ver chicos, rapidito nomás, ¿ya? Vamos a tomar la lección oral de lo anterior. Ya, a ver, empezamos. Vamos a preguntar a Luis Ricalde. A ver, dime, ¿cuál es la fórmula del peso? Luis, ¿estás? Sí, profesor, ¿qué me había dicho? ¿Cuál es la fórmula del peso? Del peso. Peso es igual a masa por gravedad. Masa por gravedad, muy bien. Listo, voy a ponerte aquí. A ver, a Calcina. Calcina, dime, ¿cuál es la ley de Hooke? ¿Cuál es la ley de Hooke? No me acuerdo. Puedes revisar también si ya lo has copiado a tu cuaderno de repente o en tu PDF. ¿Te acuerdas? Ya, la ley de Hooke es K por X. Ojo, ¿ya? Listo. A ver, Kevin. ¿Cómo es una fuerza de compresión? Digamos, es también una fuerza como interna que surge como de los cuerpos rígidos y, o sea, se presentan resistencia el uno con el otro. Ya. Pero, ¿resistencia a qué? ¿A ser estirados o a ser... A ser comprimidos. Muy bien, a ser comprimidos. Perfecto. Listo. A ver, Apasa. ¿En Sí, qué... profesor. ¿cómo es la fuerza de tensión? Explícame. Es una fuerza, profesor, que surge entre, entre cuerdas o... Entre Y, cuerdas. Muy bien. Listo, está y bien. dentro de esta fuerza hay resistencia.
Ya, muy bien. a que estos sean estirados. Listo, perfecto. Muy bien, a ver, preguntamos a Milagros. Sí, profesor. Ya, a ver, Milagros. Ya. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Surge una fuerza de la fuerza de acción y la fuerza de reacción. Muy bien. Cuando hay una fuerza de acción, tiene que haber una fuerza de... Reacción. Muy bien, ya, está bien. Listo, a ver, preguntamos a Juan Carlos. Sí, profesor. ¿Qué significa interacción? ¿Qué significa interacción? Interacción. No me acuerdo. Ya, estudia. Tienes que recuperar eso para la siguiente clase. A ver, ¿Me a puedo decir otro. yo? A Sara. Sí. ¿Cuál es la ley de Hooke? La ley de qué, profesor? Sí. Es acá por X. Ya, ¿y en qué